M, una niña de 12 años, víctima de violencia y oriunda de Buenaventura, en un acto de violación queda en embarazo. Con este antecedente y la madre teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que legaliza el aborto en Colombia en circunstancias precisas, decide iniciar el proceso para que le den el procedimiento de aborto asistido tal como la ley permite. Para entender a profundidad el caso, es necesario analizar la situación de la víctima, no solo desde el punto preciso del hecho, es decir, de la violación y posterior deseo de ella y la madre de la víctima de realizar el aborto, sino desde el análisis sociocultural de las condiciones de la víctima, ya que en Colombia, desafortunadamente, las condiciones de exigibilidad de derechos y acceder a los derechos en distintos, de acuerdo a sus condiciones socioculturales y económico, es decir, que desafortunadamente es mucho más fácil acceder a este tipo de derechos a una familia de renombre con condiciones económicas favorables que una que no lo sea. Teniendo en cuenta que la víctima es una niña de 12 años, procedente de Buenaventura, de escasos recursos y víctima de la violencia en toda su extensión, hace parte de las circunstancias especiales que se dan en el caso, pues ella no tiene, como la madre y la tía, los conocimientos necesarios para hacer valer sus derechos, razón por la cual queda al vaivén del sistema burocrático. Además, al no tener los recursos económicos necesarios, no puede realizar el procedimiento en centros de salud privados, a lo que la obliga a iniciar el proceso en la red de salud pública. Hay que tener en cuenta que en Colombia el aborto es legal en 3 circunstancias especiales. Estas son: primera, cuando hay deformación en el feto, cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la madre. Tercero, cuando el embarazo fue dado en condiciones de violencia y o violación. La regulación de la norma dice que este procedimiento debe darse en las condiciones específicas para cada caso. En los dos primeros casos debe ser evalados y certificados por profesionales de la salud, es decir, que deben certificar la deformidad de feto o el evidente riesgo para la vida de la madre. Para el caso de violación, también debe ser certificado por las autoridades competentes que demuestren el hecho como tal. Una vez pasado este punto, el procedimiento debe ser realizado por un centro de salud debidamente autorizado. Lo cierto es que el tema del aborto en Colombia es un tema que ha generado mucha polémica desde todo punto de vista, pues hay que tener en cuenta que constitucionalmente hablando, Colombia es un estado laico y que la formación ética y moral y científica ha estado marcado por la religión. Este hecho ha causado una gran polémica frente al caso y frente al tema de la viabilidad ética, moral del aborto, pues en la discusión entra posiciones tan contrastadas, encontradas como las meramente científicas que priorizan la vida de la madre y el derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, hasta las más fuertes posiciones religiosas que acusan el hecho como un acto reprochable de pecado. Si analizamos el caso desde el punto de vista moral, es necesario tener en cuenta toda nuestra historia, todo nuestro contexto cultural y religioso, incluso las condiciones de violencia que ha vivido el país. Por esto ha resultado tan difícil llegar a acuerdos concretos, sustentables y sostenibles que puedan dar aplicaciones a la realidad. Aún falta mayor discusión en el país sobre el tema. Aún falta llegar a acuerdos sociales que permitan tener un mayor consenso. Aún falta sensibilización y diálogo, pues en Colombia, por todas las condiciones sociales e históricas dadas, existe un nivel de pluralismo moral. Muchas posiciones encontradas frente al tema y poco espacio de discusión y debate deliberativo que permitan una construcción democrática de acuerdo
De acuerdos frente al tema del aborto en Colombia. Aunque la norma ya exista en los 3 casos mencionados anteriormente, su aplicación no está exenta de posiciones éticas y morales por parte de los responsables de aplicarla. Es por esta razón que el caso expuesto tuvo tantos inconvenientes y finalmente no se pudo llevar a cabo. Pues su aplicación depende de posturas morales y los profesionales responsables, y en este sentido, en muchas ocasiones, se utilizan argumentos meramente morales y religiosos y no científicos para negar el derecho. Por esto, que en el caso se le muestran videos gráficos del aborto con el objetivo único que desista de su decisión. Es por esto mismo que los responsables de asistir el procedimiento se niega a realizarlo, pues tiene más peso los argumentos religiosos y morales que los científicos y de ley. A la par que se aprobaba el aborto en estos 3 casos especiales por parte de la Corte, la Procuraduría promovió una ley que le permite a los médicos declararse como objetores de conciencia para practicar el procedimiento. Entonces, hay que tener en cuenta la objeción de conciencia. Es un acto personal, un acto del individuo, para no ir ni realizar actos en contra de su pensamiento y su conciencia. Estos actos pertenecen a las personas y no a las instituciones y entidades. Es decir, que el centro hospitalario debió garantizar el derecho del aborto que tenía la niña. Para concluir, podemos decir que hubo una clara violación de derechos por parte de las entidades que deberían haber garantizado los mismos, pero también es evidente que desde el punto de vista ético y moral, sobre este tema queda aún mucho por discutir. Falta aún mucho para llegar a consensos y acuerdos sociales que permitan resolver estos y otros casos con la rapidez que la ley lo exija.